Estamos ahorita trabajando en la página 116 del folleto de Faro. Dice, un curso universitario posee únicamente 2 pruebas. La primera vale 40% y la segunda vale 60%. Si un estudiante obtuvo una nota de 70 en la primera prueba y 60 en la segunda prueba, entonces, considerando los valores porcentuales, ¿cuál fue la nota que obtuvo el estudiante en este curso? Bueno, vamos a hablar que lo que queremos sacar es un promedio. Esto es un promedio o es una media que tienen peso porcentual. Dice que la primera prueba vale un 40%. ¿Cuánto se gana en la primera prueba? Un 70. Entonces va a ser 70 por 40%. Más segunda prueba se gana un 60 y la segunda prueba vale un 60%. Entonces van a poner nada más en la calco eso y me van a decir cuánto les da, por favor. 64. 64. Entonces la respuesta correcta va a ser la A. Respuesta correcta, la A. ¿No? Solo eso, es la primera pregunta. ¿En la calculadora le puse los porcientos o no, profe? No. ¿Sí? Sí. Sí. Sería 70 por 40. Y se me hizo el porciento. En el paréntesis. Ajá, más 60 por 60%. 64, ahí está. Ok. Segundo ejercicio. Considere la siguiente información sobre un estudio estadístico. Se ha registrado el peso, o sea, la masa en kilogramos de 250 estudiantes de un colegio. Al resumir los datos, se obtuvo que la mediana es 67,4 kilogramos. La media aritmética o promedio es de 74 kilogramos. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar con certeza que los 250 estudiantes, dice que el peso más usual es de 65. ¿Qué me daría el peso más usual a mí? Si me hablaran de peso más usual, ¿qué me daría? La moda. La moda. ¿Y ahí tiene algo que ver con moda? ¿Me están hablando de algo que tenga que ver con moda? No. Entonces, esa pregunta o esa parte A yo la descartaría. Dice exactamente 125 pesan 74 kilogramos. Exactamente 125 pesan 74 kilogramos. Ahí nos estarían diciendo que la mitad, y eso está relacionado con la mediana, no con la media aritmética. Entonces, yo diría que esa pregunta es incorrecta. ¿Verdad? Aquí me están queriendo decir, lo que están queriendo es que usted piense, media aritmética, sí, promedio. Promedio quiere decir que la mitad pesa 74 y eso es falso. Falso. Dice, al menos un estudiante pesa 67,4. O sea, es obligatorio que la mediana sea parte de los datos. O hemos visto casos en que la mediana no es parte de los datos y la tenemos que calcular de alguna manera. No, profe, sí, es obligatorio. Sí, ¿estás segura? No, porque a veces hay que calcularlo. A veces hay que sumar los datos y dividirlos entre 2. Entonces, no es obligatorio que la mediana esté presente en los datos. Entonces, por eso es que la C es falsa. O sea, podría pasar, pero es que ahí dice al menos un estudiante, o sea, que nos da la seguridad de que por lo menos uno tiene que pesar eso, y no necesariamente. Podemos ver, digamos, inclusive en los ejercicios que hicimos antes, que a veces la mediana, véanlo aquí, que a veces la mediana tuvo que calcularse sumando y dividiendo entre 2.
Entonces no es obligatorio que la mediana sea presente ahí. Y la última dice, al menos 125 pesan más de 65 kilogramos. Sí, esa es la correcta. Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que la mediana, que me dividió los datos a la mitad, la mediana que me habló de un 50%, fue de 67,5. Eso me habló de un 50%. Pero, ¿cuántos son mis datos? O sea, 50% por debajo y 50% por encima. ¿Cuáles son mis datos? Mis datos son ¿cuántos en total? Mis datos son 250. Eso quiere decir que aquí tienen que haber 125 personas y aquí tienen que haber otras 125 personas. Entonces analicemos esa pregunta. Al menos, o sea, por lo menos 125 personas van a pesar más de 65. Claro, es verdadera. Pesan más de 67.5. De fijo tienen que pesar más de 65. Entonces esta es la correcta. La respuesta D. Ven, estas son las preguntas de Faro donde usted analiza, no es una pregunta ahí toda rara que usted tiene que inventar a ver cuál es la respuesta. No, usted analiza lo que le están diciendo ahí, si es verdadero o es falso. ¿Dudas en la pregunta 2? ¿No hay dudas en la pregunta 2? La verdad, yo sí no entendí por qué la respuesta B. Ok. Bueno, ¿Entendiste por qué descarté la A? no, profe, no entendí. Peso usual. Cuando me hablan de usual, cuando me hablan de peso usual, es el que más se repite. Entonces tiene que ver con la moda. Y ahí la moda no me la mencionan en ninguna parte. Eso queda descartada la A. Nada tiene que ver con la moda. Exactamente 125 pesan 74 kilogramos. No. 125 van a pesar más de 67.5. Porque 125 corresponde a la mitad de la gente que está siendo encuestada. La mitad de los 250 son 125, ese es el 50%. Entonces, por eso yo descarto esta. No puedo asegurar que los que estén aquí pesen exactamente 74 kilogramos. O sea, puede ser que uno pese 75, uno pese 78, uno pese 80. Podría ser, pero no lo puedo asegurar. La C dice, al menos un estudiante pesa 67,4. No. La mediana es 67,4, pero la mediana... Ay, y la puse mal tras de eso, 67,4 y puse 0,5. Nadie me puede a mí asegurar que la mediana sea parte de los datos. Recuerden en el ejercicio anterior, como la mediana, para calcularla tuvimos que sumar los datos y dividirlos por 2, porque la mediana no era parte del dato que tenía que escogerse, sino que quedaban números pares. Había que sumar y dividir entre 2. Entonces puede ser que la mediana sea parte de los datos, como puede ser que no. Por eso descarto la C. Analizo la D. Al menos 125 pesan más de 65. Vea usted que la mediana es 67,4. Yo sé que por lo menos la mitad de ellos tiene que pesar más de 67,4. ¿Y dónde está 65? 65 está antes que ese valor. O sea, 65 andaría por aquí. Yo no sé exactamente a dónde, pero aquí andaría 65 kilogramos. Entonces, ¿es cierto que 125? Sí, porque el 50% tiene que ser más grande que este. Más bien aquí hay un pedacito de colchón que puede superar este 50%. Por eso la respuesta es la D. Ahora sí, Anjolet, ¿o no? Sí, profe, ya ahora sí, gracias. Ok, con mucho gusto. En estos ejercicios de estadística me parece que no hay que hacer tanto cálculo.
pero sí hay que hacer mucho análisis, cosa que no pasa en los de polinomios, ¿se acuerdan? Los del principio del curso son de mucha fórmula y mucho cálculo, pero no hay que analizarles nada. Estos de estadística son análisis, prácticamente. Ejercicio 3. Dice, si al graficar una distribución de frecuencias de un grupo de datos se observa que tiene asimetría negativa. Entonces yo me voy a acordar qué significa asimetría negativa. Significa que el promedio va a ser menor. Promedio menor que la moda y la mediana. Todo me centro en el promedio. Si el promedio es igual a ellas dos, entonces va a ser simétrica. Si el promedio es menor, es negativa. Y si el promedio es mayor, es asimétrica positiva. Entonces analizo. Aquí me están diciendo que si el promedio es mayor, de una vez descartada esta. Aquí me están diciendo que si el promedio es igual, descartada, sería simétrica. Aquí me están diciendo que si la moda y la mediana son iguales, falso. Tendría que ser simétrica. Que si la moda es más grande que la mediana. Vamos a ver, perdón. Aquí me están faltando. Es que no se están centrando solamente en el promedio. Aquí se están centrando también en esto. La moda. A ver, perdón, aquí. Moda mayor que la mediana. Moda mayor que la mediana es esta. Asimétrica negativa. ¿Ven? Moda más grande que la mediana. Es esta. Estas son descartables fácilmente, ¿verdad? Esta de aquí es como la que queda, pero también yo lo puedo analizar con esto que habíamos hecho, ¿verdad? Promedio menor que mediana, menor que moda es negativa, pero como le digo, yo lo puedo resolver fijándome únicamente en el promedio, porque estas quedan descartadas automáticamente. Descartando las otras, me quedaría esa como verdadera. Pero también si reviso ya minuciosamente las características, la mediana siempre está en el centro. Y digo si es mayor o menor, dependiendo la simetría que tenga, ¿verdad? Dice la número 4. Observe la gráfica de distribución de frecuencias. De acuerdo con la gráfica anterior, se cumple que ella es asimétrica positiva, porque tiene el sesgo al lado derecho. Cuando es positiva, se cumple. Voy a ponerlo por aquí. Cuando es asimétrica positiva, se va a cumplir siempre esta relación. Asimétrica positiva significa que el promedio es más grande, entonces aquí va a estar el promedio, la mediana es la del centro, y pues la moda va a ser el dato mayor, aquí, así. Entonces me están preguntando que
Con la gráfica anterior se cumple ¿qué? A es el promedio, falso. C es el promedio. La respuesta sería la B. Respuesta correcta, la B. ¿Verdad? Por esta relación. Por esta relación. Esta parte no es mucho de análisis, es de saberse como estas características.